Media Superior y Superior del Estado de Tabasco agradece su entusiasta presencia a este foro de consulta educativa denominado Visiones y Reflexiones del Modelo Educativo, cuyo firme propósito es analizar temas académicos sobre la interdisciplinariedad para la intervención de problemas educativos que fomente la participación de la comunidad académica en el desarrollo de propuestas que contribuyan a la mejora continua para el análisis de la reforma educativa. Sean todos ustedes bienvenidos. Presentaré a continuación a los secretarios generales de los diversos sindicatos de educación media y superior en el estado de Tabasco, todos ellos miembros de la Asociación de Trabajadores de la Educación Media Superior y Superior en el estado de Tabasco, asimismo organizadores de este magno evento. Agradecemos la presencia del maestro Ramón Humberto Beltrán Chaires, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Agradecemos la presencia del licenciado Candelario García Torres, secretario general del Sindicato de Trabajadores del CECITE Tabasco. Asimismo, se encuentra con nosotros el ingeniero Jorge Chico Pozo, secretario general de Trabajadores del Instituto Tecnológico de Macuspana. Damos la bienvenida a la maestra Natalia Cárdenas Díaz, secretaria general del Sindicato del Tecnológico de Centla. Agradecemos la presencia del maestro Julio César Cabrales de la Cruz, representante de los académicos de la UJAD. Bienvenido, maestro. Se encuentra también el licenciado José Alfredo Itz, representante de trabajadores del Instituto de Educación Superior del Magisterio. Se encuentran también nuestros dos ponentes en esta mañana. Damos la bienvenida al doctor Axel Didrikson Takayanagui. Bienvenido. Agradecemos también la presencia del doctor Anselmo Torres Arismendi. Voy a presentar también a los invitados especiales y autoridades que en esta mañana nos acompañan. Agradecemos la presencia del doctor Esmelín Trinidad Vázquez, representante de la senadora de la República, arquitecta Mónica Fernández Balboa. Agradecemos también la presencia del maestro José del Carmen Vasconcelos, representante del presidente electo del municipio de Cárdenas, licenciado Armando Beltrán Tenorio. Damos la bienvenida al diputada del Distrito 8, Jacqueline Villaverde Acevedo. Se encuentra también con nosotros la diputada local del Distrito 17, licenciada María Félix García Álvarez. Asimismo, damos la bienvenida a la doctora Josefina Cruz Campos, directora de Misiones Culturales de la CETAP. Bienvenida. Agradecemos a cada una de las autoridades e invitados especiales
que sin lugar a dudas engalanan este magno evento. Asimismo, a este hermoso público que también participará en las mesas de trabajo organizadas sobre las líneas temáticas: transparencia en los procesos administrativos, docencia, vinculación social y empresarial, calidad educativa e investigación. Son las mesas de trabajo que el día de hoy estarán engalanadas por cada uno de los ponentes de los diversos subsistemas de educación media superior y superior en el estado de Tabasco. Invitamos a continuación al profesor Ramón Humberto Beltrán Chaires, quien trae para cada uno de nosotros el discurso de bienvenida. Vamos a recibirlo con un caluroso aplauso. Muy buenos días. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes el día de hoy, su puntual asistencia. Disculpen por la tardanza, estamos un poquito tarde, estamos a las 9 y llegamos 9:15. Dicen que la virtud de un caballero es saber llegar temprano. Pero bueno, aquí estamos muy gustosos en este momento ante el inicio de este foro, de este magno foro que tenemos la oportunidad de contar con dos personajes de talla internacional quienes nos van a disertar sus ponencias el día de hoy y seguramente vendrán a ampliar nuestro panorama en el sentido de una crítica propositiva hacia poder participar en lo que hoy vamos a llamar, sí, una verdadera reforma educativa. Agradezco a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a su rector y sobre todo muy en especial al director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades por haber dado las facilidades para que en este recinto el día de hoy tengamos la oportunidad de tener y de llevar a cabo este foro de consulta educativa denominado Visiones, Reflexiones del Nuevo Modelo Educativo. Reconozco el apoyo de esta institución que siempre está a la vanguardia de los grandes eventos académicos. A las autoridades que hoy nos acompañan, a los diputados locales, a los representantes de los presidentes municipales, sean bienvenidos a este evento. Aquí se ve el interés de quienes hoy nos gobiernan por realmente sí coadyuvar con los trabajadores del servicio de la educación por una verdadera reforma educativa. A mis amigos, secretarios generales de los diferentes sindicatos, a los inquietos académicos de las diferentes instituciones que decidimos unirnos en pro de generar este magno evento, que es una propuesta académica, porque realmente sí tenemos el interés por mejorar la calidad de la educación y de hacer de Tabasco un mejor estado. Actualmente en México estamos viviendo momentos históricos fundamentales para la educación del país, ya que existe la posibilidad de implementar una verdadera reforma educativa, plural e incluyente, en la que participen todos los actores, como son los trabajadores de la educación y la sociedad en su conjunto. En el pasado proceso electoral, los mexicanos decidimos dar nuestro respaldo a través del sufragio al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues reconocemos en él que fue el único candidato que se propuso, sí, generar una transformación en la educación y dar la pauta para quitar la mal llamada reforma educativa. Reforma educativa que más bien ser una reforma educativa era una reforma laboral. Hoy, ante esta oportunidad, es un honor y un privilegio organizar este foro que en el marco de la consulta nacional seguramente vendrá a proveer de buenas iniciativas
que en conjunto con las que se generen en los otros 31 estados de la República, tendremos la oportunidad de sí tener una oportunidad de no regresar a lo anterior, pero sí de tener una mejor oportunidad de representación a través de los modelos educativos que se vayan a dar en los diferentes niveles de educación. Contribuir con las políticas educativas, aportando ideas con el objetivo de transformar y crear un modelo educativo que cambie las estrategias de enseñanza y aprendizaje en beneficio de los educandos del país. Así pues, reitero la bienvenida a todos ustedes a este magno evento y agradezco de nuevo la oportunidad que tenemos y que nos dan el doctor Axel Rick-Cayanagui de hacer un espacio en su apretada agenda, así como el doctor Anselmo Torres Arismendi, para el día de hoy estar aquí con todos nosotros. Bienvenidos sean, que este sea un foro de muchos éxitos, y bueno, es el principio de lo que espera Tabasco. Es el primer foro que se genera en educación media y superior en el estado en la República Mexicana. Bienvenidos todos, enhorabuena y muchas felicidades. Agradecemos el mensaje elocuente del profesor Ramón Humberto Beltrán Chaires, que siempre ha tenido la firme visión de organizar y proponer soluciones asertivas a todos los temas de educación. Este foro, sin lugar a dudas, es muestra clara del compromiso puntual con todo el sector educativo de educación media, superior y superior. Es su espacio, es su plataforma para comentar, dialogar y discutir la mal llamada reforma educativa. Agradecemos a todas las personalidades que integran este honorable presidium y los invitamos para que tomen su espacio, ya que vamos a dar inicio con nuestra primera conferencia magistral. Despedimos a nuestras autoridades con un caluroso aplauso. Se encuentra también entre nosotras la diputada federal Estela Núñez Álvarez, quien tiene a su cargo la Comisión de Educación. Bienvenida a este foro. Vamos a recibirla con un caluroso aplauso. Ha llegado el momento de disfrutar de esta primera conferencia magistral de un personaje de talla nacional e internacional. Él es investigador titular de tiempo completo y definitivo de la UNAM, adscrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación, doctor en Economía, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Sociología por la UNAM, presidente de la Global University Network for Innovation para América Latina y el Caribe, secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal 2006-2009, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador de la Cátedra UNESCO Universidad e Integración Regional, consultor del Instituto de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Asimismo, ha sido coordinador del tema
Educación para la Agenda Ciudadana Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Director del Centro de Estudios sobre la Universidad. Y durante su gestión, este centro fue transformado en Instituto de Universidad para la Integración Latinoamericana. Premio al Buen Comentador de la Universidad Misael Saracho, Tarija, Bolivia. Premio al Mérito Académico de la Universidad San Buenaventura de Cali, Colombia. Premio Iberoamericano sobre Innovación Tecnológica en 1995. Investigador invitado y becario del Instituto Sueco en la Universidad de Estocolmo, del programa en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y de la Sociedad Japonesa para la Promoción de Ciencia. Asesor académico, profesor y consultor en temas de planeación y prospectiva en distintas universidades, gobiernos y secretarías de educación de América Latina y el Caribe, de Japón e Italia. Mención especial del Premio Pedro Prost a la investigación sobre la Universidad de América Latina, otorgado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Autor de más de 25 libros y 4 en proceso, de más de 50 coautor, coordinador o editor, y de más de 100 artículos publicados en revistas especializadas e indexadas. Estos trabajos han sido publicados en español, inglés, francés, portugués, coreano y chino. Articulista de opinión en diarios y revistas nacionales desde 1990. Amigas y amigos, se encuentra con nosotros el doctor Axel Didrikson Tayabanawi. Vamos a recibirlo con un caluroso aplauso. Muy buenas tardes, días mejor, a todas y todos ustedes. Muy agradecido a los representantes sindicales y por supuesto a quienes conforman estos sindicatos. Maestro Chaires, muchas gracias por su invitación a este evento que sin duda arranca de manera correcta la necesaria reflexión respecto a lo que ha propuesto el presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, oriundo precisamente de este estado, para enfrentar los retos que requerimos redefinir, reflexionar, construir, planificar en materia de un régimen académico nuevo que apunte hacia los próximos 10, 20, 30 años en un mejoramiento sustancial de una sociedad que requiere de los conocimientos, de la cultura, del arte, de la ciencia y la tecnología. La educación es el motor de un nuevo desarrollo en todo el mundo y sería lamentable que el Estado del originario del presidente no tomara la vanguardia, dijera con claridad lo que se puede hacer en estas materias y fuera un ejemplo nacional
e internacional de lo que el propio presidente ha encaminado a señalar. Muchas gracias a todos y a todas ustedes, maestros, maestras, trabajadores, trabajadoras, por darse su tiempo para estar en este foro, en este evento, y que representa para mí un honor que podamos aportar, así sea modestamente, respecto a lo que puede constituir ejes de transformación de un nuevo sistema educativo nacional y también del Estado de Tabasco. Voy a dividir solamente en dos partes esta exposición. Una primera, me refiero a algunos errores conceptuales, metodológicos, terribles, sobre los que quisieron montar una supuesta reforma educativa o un modelo educativo desde la perspectiva comparada internacional y por supuesto de sus efectos que ya son visibles a estas alturas, cuando se quiso poner en marcha un modelo después de 5 años y 3/4 de año, al cuarto para las 12, con dos meses de anticipación, pensando que iban a ganar. Y no fue así. De todas maneras iba a ser inviable, por lo que voy a decir. No era posible poner en marcha un modelo educativo, una reforma de este tamaño. Entonces, esta primera parte les voy a algunos de los elementos que a mi juicio fueron las barreras, los impedimentos desde el plano racional, pero también teórico-metodológico, que la investigación educativa nos reporta en el sentido de poner en marcha una política pública deseable para nuestro país. Y en segundo lugar me refiero a los ejes sobre los cuales estamos discutiendo en las diferentes instancias del gobierno federal, de gobiernos de los estados, de las comisiones legislativas, en la nueva Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, la propuesta de articular una reforma educativa distinta para este país. Son solamente dos partes. El modelo educativo fracasado. ¿Por qué fracasó? Uno, un error digamos, elemental. Todos estos los copiaron, no se les ocurrió nada original. Son copias de modas que vienen del extranjero, pero un error que quisieron implantar sin valorar el tipo de sociedad en donde estas cuestiones ocurren, fue tratar de imponer una variable de estandarización en los sistemas educativos desiguales. Esto puede ocurrir más o menos en sociedades más homogéneas. Japón tiene el 96% del total de todos los niveles del sistema educativo cubiertos. Es una sociedad homogénea que no tiene problemas de acceso para su escolaridad en ninguno de sus niveles, ni en el superior ni en el posgrado, ni en el doctorado ni en el posgrado, ni en el postdoctorado.
Es una sociedad que marcha más o menos de manera homogénea. Vaya, hasta se visten igual. Todos son de trajecito azul y negro, con camisa blanca, corbata lisa, zapatos boleaditos, y llegan a trabajar todos así. Aquí nuestros profesores llegan con camisas de 20 colores. Distinto. Las condiciones socioeconómicas en Europa tienen mucha mayor homogeneidad porque se trata de sistemas de educación públicos. Y aquí hay un proceso de privatización y mercantilización que ya nos rebasó. En América Latina y en México alcanza en algunos lugares hasta el 75, 80, 90% de escuelas privadas, y en Europa son sistemas de educación superior, media superior y hasta básica, bueno, básica por supuesto, pero media superior, públicos. Hay algunas universidades privadas, The Economic School of London, qué sé yo, unas prestigiadas privadas, pero punto. Oxford, Cambridge, no sé. Son pocas, la mayoría son universidades de investigación públicas. La Sorbona, la Universidad de Berlín, la Sapienza de Italia, la Universidad de Estocolmo. Son sociedades más o menos que tienen un cierto nivel de desarrollo en la universidad. Por lo tanto, procesos de estandarización educativas pueden ser posibles aún teniendo cierto nivel, digamos, metodológico y epistemológico de diferencia, porque sabemos que aún ahí ocurren diferencias socioeconómicas, sociales, etcétera, de marginación o de desigualdad. Pero aquí no. Aquí se quiso poner un solo modelo de evaluación para los profesores, desde Tijuana hasta la selva lacandona, pasando por la Chontalpa. Imposible. Un solo modelo educativo para todos los niños y niñas de edad escolar correspondiente, desde preescolar, básica, hasta bachillerato. Uno. Imposible. Hay contextos de desigualdad, de inequidad, si no de los países más pobres del mundo, sí somos de los más inequitativos y desiguales. La diferencia de los quintiles de ingreso es abismal. Un joven que sale de la secundaria, del quintil socioeconómico más alto de la población, tiene entre 60 y 70% mayores posibilidades de egresar de una licenciatura o entrar en una maestría y un doctorado, mientras que la población de jóvenes del mismo grupo de edad escolar correspondiente, media superior y superior, del quintil más bajo, tiene solamente 7% de posibilidades de pasar de la secundaria, terminar su preparatoria y ingresar a la educación superior. Es mala la diferencia. Por ahí hay una clase intermedia que puede optar por, si no entro a las grandes universidades nacionales o estatales, a las federales o estatales, públicas, donde hay gratuidad o hay cuotas bajas. Si no logró entrar ahí, le toca entrar a las miles de instituciones de educación media, superior y superior, patito, que son un fraude social tremendo. Algunas no tienen ni registros, o sus registros están dados por componendas, y sus estudios son iguales o peores porque abarrotan las mismas carreras que ya están saturadas por la parte de las universidades públicas: Derecho, Administración, una Ingeniería, un médico general, algunas especialidades, Comunicación, Educación, Ciencias Sociales.
son las carreras más saturadas que tenemos, y las privadas lo que hacen es saturar más. Según el INEGI, tener un grado académico de licenciatura corresponde, desde la perspectiva de la relación con un segmento de los mercados laborales, menor en términos de salarios, prestaciones de estos egresados que respecto de quienes solamente tienen educación básica o secundaria. Antes se decía en la teoría del capital humano que entre más educación, mayores posibilidades de acceso y movilidad ocupacional en los mercados laborales correspondientes. Pues no. Aquí la obtención de un título o haber sido egresado de una educación superior no es garantía de el ingreso a un mercado formal permanente y de movilidad ocupacional. Lo pueden tener mejor quienes ingresaron al mercado informal en términos de diferencias de estudio, pero que tienen el mismo salario. Es una sociedad totalmente desigual. ¿Cómo vamos a estandarizar niveles de educación para que tengan procesos cognitivos de aprendizaje significativo, de procesos de trayectorias académicas, de conocimientos que les sirvan para el resto de su vida? Con estándares no se puede, mucho menos con rankings internacionales en donde las variables que se utilizan tampoco se corresponden con la realidad de nuestros países. Se ranquean desde la perspectiva de las variables de investigación, aprendizaje, formación profesional o técnica e innovación de los países más desarrollados. El 95% del total de la investigación científica y tecnológica que se hace en el mundo está concentrada en el grupo de países más desarrollados. Es decir, solo el 5% lo hacemos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el patrón cognitivo tecnológico no es nuestro. No contribuimos en él. Somos dependientes del mismo. ¿Quién trae aquí un teléfono celular azteca, tabasqueño, jalisciense? No. Traemos uno. Alguien se le olvidó el suyo. Ya pegado al cuerpo, ya es una parte de nuestra sistema de vida, de una marca extranjera. En China, vamos a estar en Beijing y en Shanghai, en la Universidad de Beijing y en Tsinghua, son las dos universidades nacionales más importantes. Hay 20 marcas de telefonía celular y móviles chinos. Claro, los abre uno y están en chino, por supuesto. Ya están creando 100 universidades de clase mundial, le llaman. 100 universidades. Digo, son 1.300 millones de chinos. Y los chinos se casan con chinas o chinos y tienen chinitos, ¿no? Casi por genética, por genómica. Entonces están preocupados porque solamente son chinos que hablan, sobre todo mayoritariamente chino mandarín, y están haciendo universidades distintas en el sentido de deshomogeneizar y estandarizar lo que antes era, bajo el régimen socialista, todo igualitario. Se vestían con tacos Mao, azulitos, con gorrita, esas boinas padres con su estrella roja, y eran estándares. Se podía trabajar sobre la estandarización de los procesos. Por eso han sido 100 universidades que tienen algunos rasgos distintos a la estandarización.
igual en Japón, igual en Corea, igual en Malasia, igual en Singapur, igual en Europa, y aquí también en América Latina tenemos cerca de 50 nuevas universidades distintas a las universidades tradicionales como la UJAT o la UNAM. Pero es curioso conocer, por ejemplo, qué rasgos tiene para evitar este tipo de modelos en donde se dice ningún niño atrás, que fue copiado del modelo de Reagan, de la política educativa durante la época del periodo de Bush, que siguió Reagan y llegó hasta Obama, que es No Child Left Behind, ningún niño atrás. Es decir, todos tienen que ir aprendiendo igual. No se pueden quedar atrás. Lo agarraron para acá, lo estandarizaron, le dijeron, aquí también, ninguno, todos tienen que aprender así. ¿A quién se le ocurre? Ustedes que son maestros, yo soy maestro también, y maestras, yo no soy maestra, soy maestro. Cuando uno ve los procesos cognitivos de aprendizaje, de percepción, de construcción desde el plano curricular, sabe que todos aprendemos de manera distinta, con distintos ritmos, y aprendemos cosas diferentes en cada momento y no podemos estandarizar. Es un error. Bueno, aquí se dice todos igualitos. Y bueno, se cometen errores tan garrafales como los libros de texto que ahorita están circulando, donde la estandarización se pasó un poquito, ¿no? Porque dice en el libro de biología, ¿cuántos dedos tiene la mano? Y pusieron 6. Se les cayó el estándar. Pero todo lo demás es estandarizado. Todo tiene que ser estandarizado y memorizado y repetido, igual en el mismo ritmo. No puede ser. Por ejemplo, en estas 100 universidades, les digo como anécdota, yo tuve la oportunidad de entrevistar al viceministro de Educación Superior chino y le pregunté, oiga, viceministro, ¿cuál es el proyecto de las 100 World Class Universities, como están anunciando, las 100 universidades de clase mundial que ustedes están creando en ciudades nuevas, 100 ciudades nuevas? Dice, bueno, digo, ¿quieren ustedes ser como Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, Stanford, que es la primera universidad ranqueada a nivel mundial? Estas son las universidades de clase mundial consideradas en los países desarrollados. Dice, no, porque ustedes van a competir en innovación, ciencia y tecnología, en la competencia global de las automotrices, petroleras, la construcción, la nanotecnología, la genómica, la informática. Dice, bueno, es que eso ya lo hacemos. Dice, estas nuevas universidades van a desarrollar un currículo en 3 aspectos. Uno, en cada universidad de estas 100 de clase mundial va a haber el aprendizaje de 60 idiomas. No para que aprendan 60 idiomas, sino para que tengan un abanico de doble o triple capacidad lingüística, porque el chino, por todas las razones anteriores que les dije, tiene milenios hablando solo chino. Y cuando llegan, como ustedes lo habrán visto aquí en Tabasco, llegan los chinos, tienen que contratar un intérprete porque no hablan ni jota español. Tienen que contratar intérpretes. Entonces, ¿cómo van a comprender el lugar en donde están trabajando a nivel mundial si ni siquiera pueden decir gracias o buenas tardes? Entonces van a aprender idiomas. Segundo, dice, tienen que desarrollarse desde una perspectiva intercultural. Dice, ustedes no, pues son mestizos. Tienen la riqueza de haber sido, riqueza después de una
esclavitud y dominación brutal de la colonia, pero somos mezclas de varias culturas. Por eso Vasconcelos dijo que éramos seres universales, ¿no? Comprendemos la cultura europea, la cultura asiática, la cultura norteamericana y la cultura nuestra, indígena o de saberes ancestrales. Y tenemos la interculturalidad metida en nuestra identidad y en nuestra historia. Dice, nosotros no, somos 100% puros. Incluso entre ellos hay algunos libros por ahí críticos que hablan de que el chino tiene cierto nivel de racismo, pues se consideran puros, si ustedes son mezcladitos, no somos puros chinos. Dice, pero no comprendemos el mundo, no sabemos interactuar con las culturas, con las identidades, y pues estamos en todo el mundo. Dice, pero tercero y lo más importante es que lo que vamos a formar en estas universidades va a ser a profesionales que sí van a estar trabajando en proyectos de investigación e innovación científica y tecnológica en áreas de frontera de todos los conocimientos, de las áreas de conocimiento, pero lo principal es que vamos a formar planificadores, gerentes, administradores, trabajadores en microfinanzas, trabajadores profesionales en materia de conducción de empresas, etcétera, porque nosotros con estas universidades vamos a formar a los líderes del mundo. Porque dentro de 10, 15 años China va a ser la primera potencia mundial. Entonces tenemos que formar a los líderes que van a dirigir a esta economía que va a ocupar el primer lugar del mundo. Interesante, ¿no? Han formado sus líderes, van a hablar 60 idiomas, si se van a meter en todos lados, van a saber cómo se come el taco para no embarrarse de salsa, cantar rancheras, entrar al picante, igual entrar al picante, etcétera, etcétera. Es decir, aprender las lógicas de la cosmovisión intercultural y diferenciada que tienen nuestros pueblos, porque van a formar líderes, los líderes. Ahora acabamos de estar en la Conferencia Regional de Educación Superior de la UNESCO en junio de este año en la Universidad Nacional de Córdoba, también celebrando los 100 años de la autonomía del movimiento reformista de Córdoba de 1218. Tuvimos una reunión convocada por la UNESCO sobre el tema de educación superior con 12,000 participantes, la más grande del mundo. Yo les preguntaba en un auditorio así, en una conferencia que di del arranque de esta conferencia regional, y les decía, ¿y las universidades en América Latina o aquí en México, qué formamos? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuáles son los procesos formativos que generan qué tipo de egresados? Es un tema de reflexión, ¿no? Si aquí están formando líderes mundiales, nosotros vamos a formar a los empleados de los líderes mundiales. Entonces tenemos que hablar chino. ¿Qué pensar en esta nueva reforma? ¿Para qué queremos un sistema educativo y para qué país? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Y eso no puede ser estandarizado. Primer error garrafal que se cometió, todo igualito. Evaluaciones para los docentes, para obtener una plaza, evaluaciones para los trabajadores, evaluaciones para las instituciones, evaluaciones para las universidades y los investigadores, etcétera, etcétera, estandarizado, cuando esto no es posible hacerlo desde la perspectiva de una enorme diferenciación y desigualdad e inequidad que tenemos en nuestro país. Esto no lo podemos volver a cometer en la nueva reforma educativa.
Tenemos que basarnos en procesos que salgan de ustedes, que comprenden y conocen sus contextos, sus realidades, para que sean articuladas una política nacional desde la perspectiva de sus contextos y sus realidades. Es una primera condición de, yo no le llamo modelo académico ni de reforma educativa, yo le llamo un nuevo régimen académico, porque modelo es como medio rígido, ya es el modelo. En cambio, un régimen académico supone una visión programática, constructivista, en la perspectiva de la legislatura, la operación política, la visión de Estado y las realidades y contextos diferenciados que tenemos, en donde este régimen académico tiene que adecuarse a estas perspectivas. Segundo error cometido en este disque modelo educativo que pues, va a durar 2 meses, si es que alguien le entiende cómo lo van a operar, yo no sé cómo lo van a operar. No sé, maestros, si en el colegio de bachilleres ya estén operando el nuevo modelo educativo. ¿Alguien ya está operando el modelo educativo de Nuño? ¿Del niño Nuño? ¿No? ¿Usted sí? ¿Ya lo puso en marcha? ¿No? El bachillerato le está diciendo. Ahí está. Bueno, no se me adelante por favor, maestro. Ese es el tema que yo iba a contar ahorita. Pues sí, pero no se me adelante. Siempre van adelante de uno. Eres de tantito. Yo soy de lento aprendizaje. Exactamente eso. Se buscó pasar de las asignaturas tradicionales, eso es criticable también, a competencias directamente laborales. Y este modelito de las competencias viene del sistema europeo cuando se forma el espacio único de educación superior de Europa, donde homogéneamente, también estandarizadamente, se pueden desarrollar un conjunto de competencias que solo sirvieron, por el respeto que se tiene que tener sobre la autonomía de las instituciones universidades de Europa, para el diploma suplementario. Es decir, los programas de movilidad estudiantil y académicos que desarrolló la Unión Europea tenían que tener un estándar de competencias para que el muchacho, la chica o el profesor que se estuviera moviendo de Suecia a Francia, de Francia a España, de España a Italia, etcétera, etcétera, tuviera en su registro créditos, cursos, los talleres, los laboratorios, los idiomas que hizo, y por lo tanto tenían que hacer un modelo de competencias, de evaluación por competencias, que le tocó hacerlo a la Universidad de Deusto en España, una universidad privada jesuita, pero donde hay expertos muy importantes que trabajaron toda la sistematización de las competencias para crear el sistema suplementario de competencias y poder tener un referente de regulación. Aquí no. Y estas competencias son de lo que le llamo la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, que fue la Secretaría de Educación Pública durante el sexenio de este señor que no sabía ni las capitales de los estados. Yo no me acuerdo cómo se llama. Que cuando le dijeron, oiga, que usted plagió su tesis de licenciatura, dice, no sé, es que no la he leído. Cuando le preguntaron cuántos libros había leído, dijo que 3. Y se equivocó en los 3. No, ni me acuerdo cómo se me va adelante. Esto lo trajeron del modelo europeo
Pero aquí no tenemos diplomas suplementarios porque no hay movilidad estudiantil. Aquí los estudiantes entran al primero de Economía en la UJAT y salen de la licenciatura de Economía de la UJAT. Y hay algunos programas de movilidad, que acabo de tener 3 muchachos de la UJAT en el verano científico, muy buenos, excelente, de nota sobresaliente, pero estuvieron un mes conmigo en la UNAM, por el verano científico solamente. Hay algunos programas de movilidad también más o menos, pero no hay equivalencias. En Europa todo es equivalente, los cursos son complementarios, hay flexibilidad curricular. Se quiso pasar entonces con este enfoque relacionado con el mercado en términos de que había que hacer transfer skills, como le llama la OCDE, que reitero fue la Secretaría de Educación Pública durante el sexenio, que afortunadamente ya se acabó, que significa transferencia de habilidades al mercado laboral. Y entonces con esos términos que dice la maestra de emprendedurismo, trabajo en equipo, uso y manejo de nuevas tecnologías, ser buenos empleados, obedecer al patrón, todas estas cosas que implicaban tener competencias genéricas. Tremendo error cuando hoy estamos en los procesos de articulación de múltiples espacios de aprendizaje. No hay uno solo. Las competencias son unas en el sentido laboral, pero tenemos habilidades, destrezas y un conjunto de procesos cognitivos y de saberes que se necesitan articular en plataformas múltiples mucho más dinámicas. Porque las competencias que sirven para el mercado del trabajo son unas, pero nosotros los tenemos que desarrollar en la vida, desde el plano educativo. No solamente sirve para un ingreso al mercado del trabajo, que tampoco existe de forma directa. Tenemos que hacer arte, tenemos que hacer cultura, tenemos que ver el universo, tenemos que saber de literatura, tenemos que apreciar una obra sinfónica, tenemos que apreciar lo que significa la expresividad, la estética, la interculturalidad, la situación de violencia, de falta de gobernabilidad que existe en el país y que tenemos que reconocernos desde la perspectiva de otras habilidades, conocimientos y saberes que no son solamente competencias, son saberes, conocimientos y producir esos conocimientos e innovarlos. Eso puede ser en un plano de rigidez. Otra error garrafal, seguir manteniendo separados los niveles educativos. Eso es bueno para el preescolar, esto está bien para la básica, esto está bien para la media superior y esto está bien para la superior. Si somos un sistema nacional educativo donde los paradigmas contemporáneos didáctico-pedagógicos te dicen que si no hay una articulación adecuada del plano de los conocimientos entre los diferentes niveles, lo que haces al muchacho es cerrarle el piso de la secundaria y cuando quiere entrar al bachillerato es otro rollo. Cuando es un continuum, el aprendizaje y los conocimientos tienen un continuum constructivista que requiere de articular estos niveles. Ahorita voy a decir cuál es la propuesta que estamos desarrollando en ese sentido, pero aquí no. Aquí parecería que en la educación básica se tiene que tener lectura, escritura, matemáticas básicas, geografía, saber que la mano tiene 6 dedos, tenemos pies y cabeza, etc. Y ya. Y luego en secundaria, ya hice más o menos pegando a cierto tipo de áreas, con un sentido vocacional, geografía, los ríos, ¿verdad? Todo de aprendizaje memorístico. Y luego en el bachillerato, al tercero tienes que entrar a las áreas para orientarte a una sola disciplina. ¿Por qué nosotros, como mentes creadoras de conocimientos, tenemos que saber de una sola cosa? Eres médico, nada más tienes que saber de anatomía. ¿Por qué?
No puedo leer una novela, no puedo apreciar lo que están haciendo en biogenética, lo que significa el genoma humano, lo que es la física cuántica, la diferencia entre la física general y la física cuántica, que es fundamental para la comprensión del universo general y el universo molecular, interno, nuclear, microscópico. Estamos trabajando ya con procesos nanotecnológicos de miniaturización de estos componentes, que no lo podemos entender, o sea médico, o abogado, o economista, y viceversa. El físico, el matemático, el ingeniero no tiene que comprender en qué sociedad vive, cuál es la cultura, lo que significa la globalización, lo que significa una sociedad emergente, en transformación, en cambio. Tenemos que articular saberes, etcétera. Esos son los paradigmas contemporáneos, o sea, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Déjenme darles el dato. En este sabático que hice en 15 países, un estudio comparado internacional de América Latina, Europa y Asia Pacífico. A diferencia de América Latina, en Europa y en Asia ya no hay universidades disciplinares. Hay departamentos donde se siguen manteniendo las disciplinas, porque se usa una organización de conocimiento sólida de hace muchos años. Pero la mayoría de las universidades más dinámicas del mundo, de estos países, tienen ya gestión del conocimiento de tipo modo 2, es decir, interdisciplinar. Ya no había facultades de Derecho, Administración. Hay, pero están articulados con otros. Bueno, aquí se separó y hay un error tremendo que se consideró que la educación superior, la ciencia y la tecnología, la investigación y la innovación no tenían nada que ver con el sistema educativo. ¿Cómo? Si las universidades son la cúspide del sistema educativo, ¿por qué no opinan las universidades respecto al currículum del bachillerato? Muchas lo tenemos, casi todas las públicas tenemos bachillerato. En la UNAM, pues ustedes saben, tenemos dos, porque estamos pasando un conflicto exactamente que provino de uno de los SHs, terrible, provocador, desquiciador, que desafortunadamente lastimó a unos 7 muchachos de manera brutal, salvaje, una provocación montada. Pero tenemos bachillerato. ¿Cómo la universidad no va a intervenir en su bachillerato? ¿Y el bachillerato qué recibe? Por los egresados de secundaria. ¿Y cómo los bachilleres con ALEPS o los prepas de las universidades no opinan respecto al perfil de ingreso de la secundaria para redefinir los perfiles de ingreso para que tengan trayectorias mucho más articuladas, exitosas en sus estudiantes? No, son otro sistema, ahí se ven, a ver cómo les toca. Pues, y políticas para cada nivel, es fatal. Otro error tremendo, que todo el mundo ya lo conocemos, lo digo muy rápidamente, se confundió un sistema de evaluación de la calidad y del desempeño del magisterio por una redefinición del régimen laboral. Terrible error. Confundir los procesos a través de los cuales ocurre el conocimiento con mecanismos de selección laborales que tienen otra lógica. A través de la reforma en el artículo 73 constitucional, paralelo al que se hizo en el artículo 3, cometió el error de imponer un nuevo régimen laboral centralizado desde la federación para romper la vida sindical, primero metiendo el Bester a la cárcel, a la líder, como dijo la PGR, de una célula criminal. Así la cualificaron. Ahora anda libre, se acabó el sexenio y dijeron una silla, salte al mar a armarles un gorro de estos, ¿no?
y pegarle a otras organizaciones sindicales como la CENTE. A todos le pegan a través de esto. ¿Para qué? En lugar de generar procesos de profesionalización, de actualización, de mejoramiento del magisterio de los trabajadores de la educación, lo que hicieron fue reprimirlos, imponer un modelo laboral, y además laboral de tipo fordista, de tipo rígido, de tipo de competencias. Usted me contesta una página de opción múltiple. Bueno, ¿qué puede saber de la experiencia de un maestro en aula que tiene 10 o 15 años o de un profesional respecto a cómo impartir clases, cómo darlas, etcétera, con un formato estándar de evaluación, donde además cada año que se aplicaba, más del 70%, que es horrible, espantoso el terminajo que usaron, eran indeseables, eran incompetentes. ¿Cómo puede ser? Yo puedo fallar en geografía o en física, pero soy muy bueno echando rollo. Todos tenemos habilidades distintas. Escribo bien, no me valoran la escritura, me valoran más bien conocimientos estándares, competencias, etcétera, cuando tenemos múltiples habilidades. Entonces, esto fue un error que hasta ahorita es el conflicto, todavía es el conflicto. Y por último, tremendo error, inversión no prioritaria en la educación y procesos de mercantilización. Le dieron carta ancha, blanca, abierta a los procesos de privatización, y les doy el dato. Según los organismos internacionales, la UNESCO, entre otras, México en los últimos 15, 20 años es el país donde ha crecido las escuelas privadas y mercantiles con fines de lucro a nivel mundial. Mundial. Un dato terrible en una sociedad tan desigual, donde solamente puede entrar el 30% del grupo de edad escolar correspondiente a educación superior, que haya tantas Paquito. Ocupamos el primer lugar en mercantilización y privatización a nivel mundial. Antes nos ganaba Brasil, Colombia, que tenía 75, 80%, pero la dinámica per cápita de la tasa anual de crecimiento de las escuelas privadas, sin regulación, a las públicas sí los regulan, los evalúan permanentemente, a esas no. Abre tu tiendita y órale. En fin, esos errores no los podemos volver a cometer. No podemos hacer una reforma educativa sobre estas bases. Hay que definirlas con claridad, conceptualmente, que no son adecuadas para un país como el nuestro, son copias mal hechas y que no se corresponden con lo que queremos como país desde la perspectiva de la educación, la ciencia y la tecnología. Me voy a los ejes estratégicos muy rápido. Maestro me dice a qué horas ya le voy cortando porque luego no hay yo cómo terminar. Y me pasa eso de Churchill, Winston Churchill, que decía no me hagan hacer un discurso breve, porque no sé cómo lo voy a hacer. Hablar más tiempo pues te permite moverte con mayor flexibilidad. En fin, voy a ser también breve como lo fui a hacer. Temas estratégicos que estamos poniendo al debate. Oigan ustedes, los subrayo porque no es la propuesta de reforma educativa de Manuel López Obrador, es un grupo de investigadores, pero muchos años investigando los temas comparados, viendo experiencias internacionales y analizando por supuesto el contexto nacional y estos errores que se cometieron, no volverlos a cometer y por lo tanto plantearnos una reforma, consideramos, que tenga ejes fundamentales de
recomposición hacia los próximos años. Estamos poniendo 3, 6, 10 hasta 2030, que se asemeja directamente con las metas denominadas así, metas para un desarrollo sostenible que propuso desde el 2015 las Naciones Unidas, que se llaman así, los Objetivos para un Desarrollo Sustentable, que va del 2016 al 2030. Estas más o menos se emparejan porque tenemos que ser correspondientes con las responsabilidades internacionales y captar necesariamente objetivos loables, importantes, que a nivel de nuestras regiones y países son fundamentales. Primer eje estratégico fundamental que tenemos que poner en el centro de un nuevo régimen académico: atacar la desigualdad y la inequidad en el país. Esto es claro. No puede ser que reproduzcamos un esquema en donde un joven, por el hecho de haber nacido en el campo, hablar otra lengua, que debe ser notable para nosotros, vivir en condiciones de pobreza, ser indígena y ser mujer, tenga 70% menos de posibilidades, aunque sea igual de inteligente que el de clase media o alta en las ciudades, en oportunidades para obtener sus niveles de escolaridad. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Tenemos que desarrollar un programa donde el tema de la equidad y la desigualdad estén en el centro. Y para ello necesitamos tener una política de cuotas específicas en media superior, desde la media, por supuesto, porque ahí viene el cuello de botella, pero sobre todo en el bachillerato. El gran cuello de botella nacional, que aquí en Tabasco es gravísimo, ustedes lo conocen, es en el bachillerato. Ahí se cae el 60% total de la población de edad escolar del grupo etario. Entonces tenemos que tener políticas de cuotas dirigidas hacia los segmentos de mayor exclusión, de menor escolaridad, y que tengan posibilidades de ingresar, tal como se hizo en Brasil en la época de Lula, en donde indígenas, afrodescendientes, mujeres en condiciones de marginalidad y sectores urbanos también en condiciones de extrema marginación puedan ingresar con cuotas abiertas a las privadas y a las públicas, obligatoriamente, por ley, cuotas del 10-15% de la matrícula en la escolarización para estos grupos, porque si no, no los podemos incorporar. Segundo, el tema, ya lo estamos discutiendo, es un tema del Congreso, el tema de la gratuidad en la educación. Está en el tercero constitucional, dice laica y gratuita la educación, pero no se cumple, no se cumple. Tiene que ser muy bien pensado, porque la gratuidad tiene que ser para el ingreso de las instituciones. La permanencia requiere de becas. Una cosa es la gratuidad y otra cosa es la universalización. Dentro de pronto van ustedes a ver un foro donde estamos el licenciado Esteban Moctezuma y un servidor en la Cámara de Senadores, donde vamos a discutir el tema crucial de la universalización de la educación superior en el país. Universalización significa alcanzar una tasa del 60-70% del grupo etario correspondiente a la educación superior, es decir, 18-24 años, para que tengan acceso universal. A eso lo consideramos la tabla fundamental de universalización. Y ya ocurre casi todo el mundo, ¿no?, en los países desarrollados. Aquí tenemos el 30%. Pasar del 30 al 70% va a ser un enorme desafío. Pero si eso no lo hacemos desde la perspectiva de que tengan acceso inmediato, gratuito, y de sistemas de becas para las poblaciones de estos sectores marginados, no lo vamos a poder alcanzar. Pero hay que distinguir entre gratuidad, permanencia, que universalización, que son cosas distintas. Eso vamos a debatir
en el Senado muy próximamente para definir una ley de modificación en el tercero constitucional para precisar estos aspectos de manera fundamental. Segundo tema crucial, el ingreso universal y la permanencia en la educación media superior. Ustedes lo saben mejor porque ya el doctor Torres va a hacer referencia específicamente al nivel de media superior, no me meto mucho, pero la propuesta que estamos haciendo es que tiene que haber una articulación de los tramos entre secundaria, bachillerato y universidad. Es decir, nosotros estamos proponiendo una reforma curricular en donde el último año de secundaria tenga que ver con la preparación cognitiva y los procesos de aprendizaje, de desarrollo de proyectos y de pensamiento de lo que significa ingresar al primero de bachillerato. Y el primero de bachillerato que sea una suerte de propedéutico para articular los saberes no dejados o abandonados o no totalmente cubiertos de la secundaria para que tengan 2 años de trayectorias exitosas en el marco de su bachillerato, y lo mismo con esta articulación de tramos entre el último año del bachillerato, del tercero, hacia el primero de la licenciatura. Si no hacemos esto, seguimos separando los sistemas. Y esto no puede ocurrir porque entonces no hay sistema, hay un antisistema, no está articulado. Tenemos que hacer estas mediaciones que permitan que los estudiantes que llevan rezagos puedan ser complementarios con acciones cognitivas de desarrollo de sus habilidades, destrezas, etcétera, etcétera. Entonces hay que articular esos tramos, y estamos proponiendo que en todo el sistema de bachillerato se articule y se deje esta lógica de distinción entre la educación presencial y la educación a distancia. No es cierto, no se puede. El estudiante de ahora hacia el futuro interactúa ya todos los días con sistemas a distancia. Claro, se utiliza para chatear, ¿no? Para hacer economía del lenguaje, para ver su Facebook, su Twitter, etc. A veces ya para hablar por teléfono menos y para estar en redes sociales más. Bueno, pero son herramientas que tenemos que utilizar en la perspectiva de modelos híbridos en los que se articule la educación presencial en el bachillerato con la educación abierta, semipresencial, y con la educación a distancia, online o en línea virtual. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos 19 planteles de bachillerato que se llaman ITESM, ¿no? Instituto de Media Superior de la Ciudad de México. Tenemos un rezago de los estudiantes, como tienen beca siempre todos, pues cuando no encuentran trabajo se quedan con la beca, siguen estudiando y pueden durar hasta 5, 7, X años. Ahorita ya hay restricciones, ¿no? Si reprueban 2 o 3 materias por 4 veces se les quita, etcétera, etcétera. Hay alguna ya reglamentación, pero de todas maneras se sigue permaneciendo esta lógica. Y tienen un sistema tutoral. Entonces estamos ofreciendo un modelo en el que el estudiante que tiene que trabajar no logró pasar sus materias dentro del currículum que se ha decidido por parte de esta institución, tenga la oportunidad de hacer un trabajo, y lo tenemos perfectamente bien organizado y además bien articulado con el modelo de educación de bachillerato de la UNAM, para que entre en tiempos parciales con un sistema tutoral a educación a distancia y pueda regresar cuando quiera. ¿Qué hacemos? Pues que no abandonen los estudios, que no se vayan a las bandas criminales, que no entren al trabajo informal, que no agarren lo que les da, lo pueden agarrar para tener recursos, etcétera, pero garantizarles que tengan trayectorias exitosas, porque
lo de distancia, semipresencialidad vía sistema de tutoras y lo presencial puede ser complementarios. Ya no hay distinción si se hacen bien. Esto implica, por lo tanto, sistemas redefinidos de materia flexible y con mayor integralidad. Estamos proponiendo la constitución de un consejo del conocimiento y los saberes desde el plano de la interculturalidad, para la definición de prioridades en la sinergia, investigación e innovaciones en todas las áreas del conocimiento. Este organismo lo estamos planteando como un organismo de consulta obligada para los temas estratégicos del país y puede ser para el Estado. No puede ser que se caiga el Repsamen, una escuela, y no haya habido antes la opinión de expertos diciendo, oye, aquí hubo tranza en la construcción, se les cayó a los niños. No puede ser que una escuela se caiga encima de los niños. O ese complejo de centro comercial de lujo, que pusieron unos pilotes ahí medio blandengues y pusieron un jardín con 50 toneladas de tierra y 50 árboles, pues se vino abajo antes de que abrieran el centro comercial. Por las inundaciones que tenemos, por los problemas de violencia, de gobierno en muchas entidades, de secuestro, de urbanismo, de agua, de medio ambiente, etcétera, etcétera, va a ser obligado a que haya actividades de prevención de los desastres o de las construcciones, etcétera, con este consejo de expertos que tiene que dar el visto bueno. Si se hubiera hecho, por ejemplo, una cosa así antes de empezar a construir y empezar a repartir contratos para la nueva terminal del aeropuerto, otra cosa sería, estaría legitimado ese aeropuerto. Ahorita hay un relajo, porque los ecologistas dicen, oigan, pero ¿a quién se le ocurre construir en un lago? Bueno, pues sí hay un aeropuerto en Tokio con una isla artificial, pero bueno, pues ahí lo hicieron bien. Es obligado. Siguiente, necesitamos alcanzar de aquí al final del sexenio el 8% del Producto Nacional Bruto en materia educativa para poder hacer derrama de recursos desde abajo para arriba. O sea, la propuesta, estamos haciendo a los legisladores, la Comisión de Presupuesto, es que no determine el presupuesto desde las lógicas tendenciales, sino que escuche primero a los estados su proyección de recursos. ¿Qué requieren? ¿Para qué lo requieren? ¿Cuáles son sus prioridades? Y que de abajo para arriba se analicen, se vean los recursos con los que se cuentan fiscales y se haga una articulación con mucha mayor racionalidad y no decir, no, a ti te tocó nada más esto, y a repartir las migajas. No puede ser. Por ejemplo, ahorita tenemos un problema, pero gravísimo, que tiene que ser, pero casi tema de primer nivel, tan pronto se establezca la comisión de presupuesto, de 12, 15 universidades que están prácticamente en quiebra financiera. Entonces está la hoja. Con 12, 15 universidades, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guerrero, entre otras, están en una situación prácticamente de quiebra. Yo en mi vida como investigador he visto nunca en ninguna parte del mundo que se cierre una universidad por falta de recursos. Es inaudito. Aquí están a punto de cerrarse 15. Si la mitad de las universidades públicas del país, no puede ser. ¿En qué país vivimos? ¿Cómo van a cerrar una universidad? Imagínense nada más bueno, y el 1%, que ya es un acuerdo con la nueva directora del CONACYT en materia de lograr el 1%, que ya está legislado para educación superior, ciencia y tecnología, y un presupuesto inmediato compensatorio para estas dos universidades de crisis fiscal. Eso requiere de inversión, pero una inversión distinta, una inversión bien orientada, nos lo decía el doctor Torres
ayer, no requerimos solamente repartir tendencialmente los recursos, necesitamos redefinir la lógica de la planeación presupuestal en materia de educación, ciencia y tecnología. Siguiente propuesta que estamos haciendo: la cúspide del sistema educativo, las universidades tienen la más alta responsabilidad en materia de articular el conjunto del sistema de educación superior. No puede ser que no opinen las universidades respecto al nuevo modelo de régimen académico, al nuevo régimen académico, si son a donde hay que llegar, es el tope de la escolaridad. Tienen que opinar hasta en educación inicial, educación comunitaria, educación intercultural, educación indígena. Se supone que en las universidades hacemos de todo, ¿no? Preparamos a todos los profesionales habidos y por haber. En todas las universidades hay 120, 150 carreras. Abarcamos todo: físicas, biologías, nanotecnología, genómica, ingenierías, lo que se les ocurra, cultura, arte, ciencia, teatro, música. ¿Cómo es posible que las universidades no opinen respecto a lo que se requiere en términos de redefinición de los procesos de aprendizaje y los procesos cognitivos articulados hacia la educación superior, cuando es allá donde tenemos que llegar? Ahí hay una gran responsabilidad que le vamos a meter a la educación superior en el terreno. Bueno, vamos a meter lo que estamos proponiendo en el sentido de que asuma este patrón de redefinición de las plataformas cognitivo-tecnológicas, porque no puede ser que simplemente estemos importando tecnología, porque es una sangría enorme de beneficio y de valor agregado para los países más desarrollados. Todo lo compramos, todo lo compramos. Digo, Brasil hacen aviones, hacen computadoras. Uno de los de Guadalajara tiene ya unas laptops bastante potables. En fin. Siguiente, estamos proponiendo la integración a nivel de gabinetes de coordinación transversal entre las áreas afines. Y no es posible que el secretario de Educación le pida audiencia al secretario de Finanzas para ver los presupuestos, y el secretario de Finanzas le pida al de la Comisión de Educación de la Cámara para ver temas de presupuesto, y que el de Salud se reúna a veces con el de Educación cuando tiene que ver, o el de Cultura con el de Educación, o con Finanzas, o con Seguridad, etcétera, etcétera. No puede ser. En la mayoría de los países del mundo hay consejos, colegiados articulados del gabinete que tienen una derrama de proyectos transversales en materia de política pública, que tiene que ver. La educación no tiene que ver con el agua, no. La educación no tiene que ver con ya no tenemos presupuesto, con violencia, con seguridad, con transporte. Tiene que ver con vivienda, con derechos humanos, etcétera. Tiene que haber una suerte de integración desde la perspectiva del logro de los objetivos transversales. Y finalmente estamos proponiendo el Instituto de Formación y Actualización del Magisterio, que articule los esfuerzos de las escuelas normales en el plano de la UPN, desde el plano de dos programas: uno de especialización hacia maestría y doctorado, en términos de un currículum distinto de formación interdisciplinaria para el magisterio, cursos de educación continua para quien lo requiera en específico, para mejorar su didáctica, su materia de trabajo, y haya dentro de este instituto un centro de investigación educativa que tenga las posibilidades de desarrollar alternativas didáctico-pedagógicas, educativas, cognitivas, etcétera, desde el plano de la investigación, y que nutra
las definiciones de política pública. Esto es complementario al regulador y nuestra propuesta es que sustituya al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que no sirvió para nada. Muchas gracias. Las propuestas y reflexiones de nuestro primer conferencista, el doctor